A todos muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer de nuevo amanecer con vida y moderar otra vez el Frente a Frente. Porque ¿cuántos no planificamos hacer esto, lo otro? Al siguiente día nos vamos con esos sueños a nuestras casas. Nos acostamos planificando y organizándonos de lo que vamos a hacer al siguiente día y muchos no lo logran porque no amanecen. Así que hoy me ha dado a mí por agradecer a Dios haber amanecido con vida. Ojalá que amanezca muchos más días con vida, al igual que a mis panelistas. A muchos de ellos tenía tiempos, pero tiempos de no saludarlos. Solo les quiero decir que les tengo mucho afecto, mucho cariño. Con el panelista que tengo aquí a mi izquierda se los voy a presentar en unos minutos. Teníamos cerca de 12, 15 años de no vernos, pero le digo que siempre lo he tenido aquí en mi corazón porque hemos compartido en su casa, en mi casa, y lo considero dentro de mis amigos. Y no sé las razones por qué nos aislamos tanto, Olvin. No entiendo, pero lo importante es que nos hemos reencontrado esta mañana. El doctor Olvin Rodríguez. Bienvenido, es un placer tenerlo aquí en el programa. Amigo, licenciado Renato. Para mí también es sumamente agradable porque allá cuando iniciaba este programa, usted se recuerda, nos relacionábamos más y teníamos una mayor presencia. Y ha sido bueno de repente dejar pasar este tiempo porque después de tantos años volvemos a ponernos al frente de las cámaras y ya con una visión diferente de aquella visión impetuosa de la juventud o aquella visión arrogante de repente que le dan a uno los aparentes éxitos de la vida, y esta visión de repente sosegada, madura, reflexiva, racional, con la satisfacción de que me toca compartir con dos ilustres amigos, y creo que vamos a hacer un programa para la audiencia, un programa con esas características de un programa pensando en el bien común, en el interés general, en la sociedad. Así que muchas gracias, Renato. Para mí también es inmensamente satisfactorio. No crean que es que habíamos roto relaciones, ¿va? Simplemente nos habíamos alejado, y espero que este reencuentro sirva para abrazarnos y continuar en aquella relación tan estrecha que tuvimos familiarmente incluso hace algunos años. Mi familia lo quiere mucho, sobre todo doña Imelda, que está viendo este programa. Ella quiere y admira mucho a Renato. Además, comparten febrilmente esas pulsaciones del corazón cuando están aplaudiendo desde las graderías al equipo de sus preferencias, que es el Azul Motagua, ¿va? Yo les quiero contar que doña Imelda, la esposa del doctor Olvin Rodríguez, bueno, hombre, ¿cuál es eso de doctor y Renato si toda la vida nos tratamos, Olvin? Sí, Renato, sí, por favor, dejémonos de formalidades, ¿verdad? Doña Imelda es una profesional universitaria. No sé si todavía imparte clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, claro. Imelda. Sí. Pues tuvimos la oportunidad una vez de estar Olvin, Imelda y yo en la gradería sur, sombra del Estadio Nacional, viendo un partido de Motagua, y creo que estaba Héctor Espinal también. Sí. Estaba Héctor Espinal. Bueno, yo he tenido muy buenas relaciones con Olvin, con Imelda, sí. Estaba en sus casas, pues. Y nos hemos tomado unos traguitos. Olvin ya no toma, ¿verdad? ¿O de vez en cuando? Con Moncho, a veces. Sí tomamos algunos vinitos. Pero vinitos. Prudente, ¿va? Bueno, estábamos en la gradería sur viendo un partido, si mal no recuerdo, Olimpia Motagua. Recuerden que yo comencé trabajando en deportes en Radio América.
Fui al Mundial de México 86 como comentarista, les he dicho. Ya para el Mundial, con el Escopeta Vallejo, ya para el Mundial de 1982, ya trabajaba en Radio América. Pero ya en ese tiempo, cuando estábamos en la gradería sur, ya había terminado mi periplo por la comunicación deportiva, ya estaba en prensa general. Pues bien, aquí estaba Olvin a mi izquierda, aquí estaba Héctor Espinal, estaba yo aquí, y doña Imelda estaba en la gradería de abajo, correcto, pero estábamos juntos. Yo jamás había visto a una furibunda Motagua. Jamás había visto una furibunda Motagua en esa gradería cuando el árbitro se equivocaba. Es que Imelda vive. Ya no va al estadio, me imagino, Sí, ¿verdad? Va de sí, vez en cuando. Vive como una hincha el fútbol. Se olvida de la academia. Se olvida de la academia. Se olvida de la... Y a mí me encantó ver aquel show de Imelda. ¡Árbitro, hijo! Que no sé qué. Cuando pitaba algo en contra de Motagua. Qué tarde esa. Siempre me acuerdo de Imelda por la gran persona que es y justamente por ese domingo en el estadio. Dije yo, y Olvin solo riéndose. Pero como Olvin ya la conoce, ¿verdad? Cómo vive el fútbol. Y entonces todo el mundo pues disfrutando esas reacciones de la licenciada Imelda. Yo me siento impactado al escuchar a Olvin, se lo digo, me siento impactado. Es que las canas, los años, cómo aportan sabiduría y sosiego en la vida. Lo felicito, Olvin, lo felicito. Usted y yo tenemos que hablar muy seriamente. ¿Por qué en estos últimos 15 años, después de tener una relación muy cercana, afectiva, nos separamos? Yo sí necesito saber. Y eso lo vamos a arreglar nosotros dos. Es correcto. Y sin vinos. Ahora sin vinos. No, posterior lo vamos a bueno, celebrar, sí, claro, pero con vinos. Claro. Muy bien. Don Armando Hernández, jefe del Departamento de Pedagogía, ex jefe del Departamento de Pedagogía y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y asesor en materia pedagógica y curricular de la Cuarta Reforma Universitaria. Se estaba acordando, don Armando, cuando lo invitaba a los desayunos del 63 en el edificio que está al lado del Centro de Noticias Televicentro, en el Coliseo Nacional de Ingenieros. Ahí quedaba el canal 63 que irrumpió en los 90 y con buen suceso. Después fracasó por otras razones. Y se estaba acordando él cuando llegaba a los desayunos del 63, que los hacíamos en las casas de los invitados. No solo tenían que aceptar la invitación, sino que hacer desayuno para el moderador y para todos los cámaras y todo el equipo que llegaba. Le salía caro a los invitados. Pero me agrada tenerlo aquí en el programa, don Armando. Muchas gracias, Olvin. Renato. Para mí es un placer estar aquí con mis ex compañeros, Olvin Rodríguez y el doctor Ramón Romero, con quienes compartimos en las aulas universitarias hasta cuestiones de tipo gremial, ¿verdad? Sí. Estuvimos con la PECUEC, impulsábamos algunos movimientos en defensa de los docentes. Y también yo como pedagogo he estado resintiendo de la universidad que el pensamiento pedagógico no se ha valorado en la institución. Mire, Renato, yo me especialicé por vocación en el área curricular, en el diseño de planes y programas de estudio. Sin exagerar, yo asesoré más de 400 planes de estudios. A la universidad le hicimos a varias carreras. ¿Te acuerdas del doctor René, el doctor Suazo Lagos, que era un gran jurisconsulto? Sí, abogado, sí. Y especialista en Derecho Penal. Sí, doctor, correcto. Sí, doctor en Derecho Penal. Él me pidió que le colaborara haciendo el diseño del plan de estudio de la maestría en Derecho Penal y el doctorado. Se lo hicimos con todo el gusto. Nada más que el contenido de la materia lo tenía que definir él. Nada más que yo le colaboraba con mis alumnos en el diseño del plan de estudio, la estructura. Sí. Eso es fundamental en la universidad y a nivel del sistema educativo. Yo reclamo algo más, Renato. La universidad se ha quedado corta respecto al aporte que le tiene que dar al sistema educativo público. Quedémonos ahí porque
eso me lo va a ampliar ya en unos segunditos, porque Claro. tengo que saludar también al doctor Ramón Romero, presidente de la Junta de Dirección Universitaria de la UNA. Otro viejo amigo, cuántas veces no participó en estos programas, cuántas veces no lo fui a entrevistar a su casa, así que me agrada también tener esta mañana al doctor Ramón Así Romero. es. Yo creo que la gente ya identificó de qué vamos a hablar hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de la universidad y esta controversial elección del rector y otros cargos más que van a elegir. Muchas gracias por la invitación. Solo permítame. Por favor, tenemos una última hora. Informamos que capturamos a 2 exdiputados al Congreso por suponerlos responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública a título de autor, emitida por Juzgado de Jurisdicción Nacional en materia de crimen organizado y corrupción. Y el secretario de Seguridad es el que informa a través de X sobre esta captura. ¿Cuál es la fotografía que está abajo del texto? Y no tenemos los nombres todavía. ¿Ya tenemos confirmado ese nombre? Yo tengo los nombres aquí, pero no los ha confirmado la producción en este momento. Por eso no me voy a atrever a revelar absolutamente nada hasta que ya tengamos los nombres de estos exdiputados que han sido capturados. Leo de nuevo el texto en ex del ministro de Seguridad. Informamos, espero que llegara frente a frente el ministro de Seguridad para lanzar esta noticia. Informamos que capturamos a 2 exdiputados al Congreso de Honduras por suponerlos responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública a título de autor, emitida por Juzgado de Jurisdicción Nacional en materia de crimen organizado y corrupción. Bueno, lo dejamos ahí y saludo al doctor Ramón Romero. Me disculpa, doctor, pero es que la producción me dijo, tenemos aún una última hora, hay que darla en este momento, me dice. Justamente eso es la dinámica del periodismo. Sí. Muchísimas gracias por esta invitación y agradezco también el interés suyo en tratar un tema tan estratégico en la vida del país como el tema de la universidad. Claro. Realmente vamos a tener ocasión en el curso del programa de referirnos al carácter fundamental que una universidad tiene en la vida del país. Muchas gracias, doctor Ramón Romero. Lucecita Madrid con el título del programa de esta mañana. Adelante, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato. En pantalla el tema del día. ¿Por qué se volvió controversial la elección del rector de la principal universidad pública del país? Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y recuerde, a través de cada red social nos encuentra como Frente a Frente HN. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem. Calidad garantizada. Y esa solo es una arista. La pregunta que acaba de formular Luz Madrid solo es una arista de la temática. Si escucharon ustedes lo que en la introducción dijeron nuestros invitados. Miren, solo quiero presentarles esto. Esta estrategia de comunicación, pues, he estado reflexionando si es buena, si no es buena. Es que los norteamericanos, o los estadounidenses, mejor dicho, norteamericanos son canadienses también y mexicanos, cuando restringen las visas en estos países, nunca dan a conocer los nombres. Entonces los medios jamás damos a conocer los nombres. Pero hoy veo a El Heraldo y la prensa con esta nueva estrategia. Dan la información. Yo cuando miré las fotografías me pregunté esta mañana, ¿y es que dieron a conocer los nombres los norteamericanos, los estadounidenses, el Departamento de Estado? Y empecé a contrastar que nosotros no dimos nombres ayer en la noche. ¿Por qué no dan a conocer los nombres? Pero empiezo a leer y miren ustedes el titular. ¿Serán estos los desvisados? Dice. Se pregunta, ¿verdad, El Heraldo? ¿Serán estos los desvisados? Y aparecen ahí Luis Redondo, Carlos Zelaya, Luz Angélica Smith, Hugo Noé Pino, Russell Tomé, Silvia Ayala, Fabricio Josué Sandoval,
Edgardo Casaña, Juan Barahona, Shirley Arriaga, Manuel Zelaya Rosales. Me he estado preguntando por qué meten a Mel en esta lista de si estará desvisado Mel. A no ser que los norteamericanos, en función del texto del Heraldo y la prensa, crean que él fue el que mandó a llamar a los colectivos el día de esa sesión en el Congreso donde se produjo la reyerta. Ricardo Salgado, que es ministro de Estrategia, no sé por qué está aquí. Gustavo Sánchez, el ministro de Seguridad, tampoco sé por qué está aquí. José Carlos Cardona, ministro de Sedesol. Pero lo que me llamó la atención es la estrategia del medio, ¿verdad? Estados Unidos sanciona por imposición irregular del fiscal. ¿Serán estos los desvisados? Y luego veo que aparece esto. Miren, otros diputados dicen, Sergio Castellanos, Mauricio Rivera, y siempre aparece Mel Zelaya, Gilberto Ríos. Y miren ustedes, en la parte inferior de esas fotografías, en la parte inferior derecha, dice fuente Departamento de Estado de Estados Unidos. El titular aquí en esta página es, cancelan visa a socavadores de la democracia hondureña. Y vuelve a preguntarse el Heraldo, ¿serán algunos de estos los desvisados? La sanción del Departamento de Estado es porque intentaron socavar la democracia por nombrar irregularmente a un fiscal general interino y por generar violencia. Entonces ponen a toda la Junta Directiva y Comisión Permanente, Directiva del Congreso y la Comisión Permanente. Pero acá, fíjense bien en la parte inferior derecha, dice fuente Departamento de Estado. ¿Qué están diciendo aquí? Se preguntan, ¿serán estos los desvisados? Pero luego ponen fuente Departamento de Estado y estoy yo en ese dilema. Aunque ya tenés los nombres, solo permitime un segundo, porque también quiero aquí con la prensa. Vamos con la prensa. Ya tenemos los nombres de los diputados que han sido capturados. La exdiputada Sara Medina y el exdiputado suplente Carlos Guevara. Exdiputado suplente Carlos Guevara de Copán y la exdiputada del Paraíso Sara Medina. Pues el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez es el que ha revelado que se ha capturado o se han capturado a dos exdiputados del Congreso por suponerlos responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública a título de autor, emitida por Juzgado de Jurisdicción Nacional en materia de crimen organizado y corrupción. La exdiputada Sara Medina y el exdiputado Carlos Guevara. La primera propietaria, el segundo suplente. Seguramente vamos a tener más detalles en los próximos minutos. Entonces quería mostrarles esta portada de Diario La Prensa, de San Pedro Sula. Sí, la estoy activando en este momento. La estoy activando en este momento. Mire cómo ha cambiado las cosas, la tecnología de ahora. Que desde aquí uno puede manipular y que aparezca en pantalla lo que uno quiere y desde aquí. Qué cosa, ¿verdad? Nos ha tocado vivir un momento lindo de la humanidad. Así es. Pues Estados Unidos quita visas por nombrar fiscales sin 86 votos, dice la prensa. No hay nombres de desvisados, pero ellos nombraron al fiscal general. No hay nombres de desvisados, pero ellos nombraron al fiscal general. Entonces supone que por eso los desvisó Estados Unidos. Y lo mismo, mire, ponen estas fotografías. ¿Serán algunos de estos los desvisados? Y abajo ponen fuente Departamento de Estado de Estados Unidos. Bueno, eso lo vamos a analizar con mis compañeros periodistas, la estrategia de ellos, que no es que la estoy criticando, sí me pareció interesante. Se arriesgan, sí, pero el periodismo... ¿Y esa figura cómo se llamaría en periodismo? Eso es lo que me sorprende a mí. Porque, por ejemplo, en la época de Mao, utilizaban una figura similar. Cuando en las noticias aparecía que Mao estaba grave,
Claro, entonces eso causaba un gran impacto en la sociedad china, ¿va? Pero los asesores de Mao no contestaban inmediatamente. A los 3 días sacaban una fotografía del gran timonel, como le decían a Mao, atravesando el Yangtze-Kiang a nado, nadando en el Yangtze. Entonces, claro, el pueblo se olvidaba de la enfermedad de Mao y creía en la fotografía que aparecía. En la buena Entonces, salud. siempre me inquietó saber cómo se llama en comunicación ese tipo de figuras. ¿Es subliminal o cómo debería llamársele? Mire, como yo pudiese interpretar de varias maneras el asunto, tratando de descifrar la estrategia, de entender bien la estrategia, y en el escenario que tratamos de buscarle desenlace, emitiría palabras que no se ajustan a la hermandad y solidaridad entre medios, mejor me evito de decirlo en público. Claro. Sí, yo le digo algo, yo pensé esta mañana, qué buena estrategia de esta gente, digo yo, pero me puse a pensar, y si ellos ponen y hacen que la gente asocie que están desvisados, y resulta que algunos de ellos no están desvisados, porque yo digo, ¿por qué le quitaría la visa a Manuel Zelaya? A menos que crean que Mel fue el que llamó a los colectivos para generar violencia en el Congreso. A Ricardo Salgado, no, a no ser por sus expresiones verbales en algún momento beligerantes, no sé. A Marlon Ochoa igual, al de Cedesola, José Cardona igual. Miguel Briceño yo sé que le gusta andar en esas cosas. Gilberto Ríos, yo le dije a Gilberto, lo digo en público porque se lo dije, Gilberto, dicen que usted es el que controla los colectivos. Usted es el que sabe para dónde van los colectivos, le digo, y solo se rió. No me dijo no ni sí. Y a Gustavo Sánchez, ¿por qué? Pero bueno, voy a dejar esto porque mejor lo voy a dejar para estudio entre periodistas. Aunque yo sé que los abogados nos ayudarían y colaborarían a determinar la figura esta, ¿verdad? Bueno, dejamos el tema porque ustedes no vinieron para ese asunto de los desvisados. Vamos a ir a la primera pausa y luego le entramos de lleno a la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que según las fuentes hoy se va a conocer. Hoy se va a conocer. ¿Será el doctor Noé? ¿Será Odir Fernández? Pero en todo caso, quien sea, ¿cuáles son los retos que tienen las autoridades que pronto van a asumir en la universidad? Ese es el puntito, ¿verdad, doctor? Tantos desafíos tiene la educación superior y nuestra universidad pública que uno se pregunta aquí cuáles son esos desafíos, esos retos que tienen y desde la perspectiva de ellos, porque ellos son académicos, aman a la universidad. Olvin es Olvin Rodríguez por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fue la universidad que lo educó en las ciencias jurídicas y lo envió a Europa a especializarse en lo que hoy es, en derecho laboral. Sí que si hay hombre que está agradecido con nuestra universidad pública es Olvin Rodríguez. Es lo que es, claro, por el esfuerzo personal, ¿verdad? Incluyendo a la familia. Incluyendo a la familia. Porque incluyendo a la familia. Nuestros núcleos familiares se forjaron al calor de ese alero protector que nos brindó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Si es que mire, mi papá no pasó por la universidad, no hizo ni el ciclo común, pero tenía una visión de que la educación es la única manera de vencer la pobreza. Que mi padre desde los 5 años me puso un maestro de inglés, que lo haya aprendido o no es otra cosa, pero me lo puso. Que él mismo se fuera encargando de enseñarme a leer, que él mismo me presionara, si aquí no venís con un 95% en matemáticas, ya sabes lo que te va a pasar. ¿Y qué me pasaba? Cuando no llegaba con un 95% en matemáticas, hincado y a fajazos. Una tunda. La tunda que le llamamos. Es decir, tenía una visión de que solo con educación se vence la pobreza, que aún él, sin haber sacado la educación media, mucho menos educación superior, nos inculcó estudio, estudio, estudio.
la única manera de salir de la pobreza. Yo creo que a ustedes les pasó escenarios similares también. Así que sobre eso vamos a hablar esta mañana aquí, en Frente a Frente, con Armando Hernández, Olvin Rodríguez y Ramón Romero. Bueno, entramos ya de lleno a analizar esta elección y el futuro de nuestra principal universidad pública. A las 6 de la tarde de ayer, dice la prensa, la Junta de Dirección Universitaria no había anunciado quién será el nuevo rector, pero en los pasillos universitarios se hablaba de Odir Fernández y se manejaba que se reelegiría a Eduardo Gross como decano de Ingeniería, Marta Julia Fajardo en Ciencias Sociales, Miguel Antonio Flores se repetiría en Odontología, Ana Arévalo en Química y Farmacia. Al científico Marco Tulio Medina como consolación le darán la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales. Eso es lo que informa la prensa. A Ivania Padilla, la Vicerrectoría de Orientación Estudiantil, a Margarita Oceguera, la Vicerrectoría Académica, Ramón Velázquez sería el director del Centro Universitario Regional del Nororiente y Josep Malta de la Universidad del Valle de Sula. Será hasta este martes, ¿hoy qué es? Miércoles. Hoy es miércoles. Este miércoles que la Junta de Dirección dará a conocer en manos de quien deja el futuro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es que esta nota es del 11 de diciembre. Pero bueno, se la disputan el doctor Noé, el nombre del doctor Noé es Noé Martínez. René Noé Martínez. No es hermano de Hugo Noé Pino, sino primo de Hugo Pino. Y Odir Fernández. Francisco Herrera, ya me dicen que no tiene posibilidades, que entre ellos dos está, entre el doctor Noé y Odir Fernández. Pero bien, comencemos. Inicio con el doctor Olvin Rodríguez. ¿Ha habido más controversia que en elecciones pasadas ustedes que han seguido la evolución de nuestra universidad pública? ¿Hay algo raro en esta elección o son las mismas controversias históricas cuando se elige un nuevo rector en la Universidad Autónoma? Olvin. Bueno, en mi criterio siempre han habido controversias, pero no han salido a la luz pública. Entonces, bien, porque los que manipularon tras bambalinas tuvieron el cuidado para no ser sorprendidos en sus manipulaciones, o bien porque los medios guardaron silencio y compartieron de repente ese tipo de manejo, ¿va? En todo caso, lo dañino para cualquier momento histórico es la intervención, porque la autonomía de la universidad justamente presupone en una de sus manifestaciones la libertad de los universitarios, de la comunidad universitaria, sin injerencias de nadie, ni internacionales, ni externas nacionales, elegir las autoridades. Esa es una expresión de la autonomía. La otra expresión de la autonomía es la libertad de cátedra. Y la otra expresión es de organizarse la universidad como mejor pueda lograr sus objetivos educacionales. Y naturalmente la autonomía de formar el presupuesto. Yo creo que esta institución, como bien lo decía Renato al principio, para mí que debería ser el barco insignia de la institucionalidad en Honduras. Eso lo olfateó la sociedad hondureña de siempre. Desde que el padre José Trinidad Reyes fundó la universidad, ya estaba ese olfato de que esta era una institución de una relevancia increíble. Y tan lo ha percibido la sociedad así, que ha recogido algunos valores, los ha institucionalizado, les ha dado relevancia constitucional y para poner a la universidad casi como la novia de Honduras en materia institucional, ¿va? Entonces le ha dado el Estado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, imagínense el papel
de organizar, dirigir, desarrollar todo el nivel de educación superior, toda la educación profesional universitaria. Ese es un papel de una relevancia extraordinaria, pero también le dio el papel de desarrollar la investigación científica, tecnológica y humanística. Y le dio la tarea de que en todo ese desarrollo también no se olvide de la cultura. O sea, que atienda la ciencia, pero que no se olvide del arte, de la cultura. Y otro mandato que es trascendente, que la universidad no es una isla y que todo lo que haga lo vincule con las necesidades de la sociedad, o sea, la vinculación con la sociedad. Y entonces, ¿para qué? Para que la universidad dé sus aportes científicos, artísticos, tecnológicos para la sociedad hondureña. Entonces, lo relevante a 20 años del proceso de reforma es, hemos logrado esos mandatos constitucionales. Yo creo que con seriedad deberíamos hacer, la sociedad hondureña debería hacer una veeduría en la universidad, hacerle una evaluación a la universidad. Acuérdese que no solamente le dio las atribuciones, que nadie se las puede discutir, no, también le dijo, te voy a dar el pisto para que lo hagas. Y le puso un presupuesto, un 6% del presupuesto nacional. O sea, ¿qué excusa tiene la universidad para no cumplir con el mandato de la Constitución? Pero ha sido tanto el interés de la sociedad que las reformas que se dieron han siempre sido progresivas, es decir, para mejorar. Incluso en una junta militar de gobierno se emitieron acciones para que la universidad mejorara, para acompañar a la universidad. Y también en el Congreso Nacional que presidió don Porfirio Lobo Sosa, se le dio otro espaldarazo a la universidad al aprobarle una nueva ley orgánica que había sido discutida muy profusamente, consensuada. Yo me recuerdo que en mi casa platicamos con el presidente Lobo Sosa, mi buen amigo el doctor Ernesto Paz Aguilar y otros amigos. No éramos muchos, éramos unas 4 personas, y dialogamos en aquel momento cómo deberíamos acompañar desde el Congreso aquel entusiasmo que había en la comunidad universitaria. Y el Congreso Nacional fue receptivo, aprobó una nueva ley que el 17 de diciembre del 2004, a las 4 de la mañana, terminamos de discutirla en el Congreso Nacional, y en aquel momento fue una cosa preciosa. Los 128 diputados sin distinción de colores nos abrazamos, nos paramos a cantar el himno nacional porque estábamos seguros que habíamos recogido el sentir y pensar de las diferentes manifestaciones de la comunidad universitaria, sin saber que tan magno esfuerzo se iba a malograr. Porque yo creo que el esfuerzo que hicimos los legisladores ha sido malogrado desde la autoridad universitaria porque no ha cumplido también los mandatos que le hace la ley orgánica de la universidad. O sea, yo tengo la sensación que en la autoridad universitaria ha habido una especie de rebeldía al mandato de la Constitución y de la ley. Pero sin causa. Sin causa. Pero sin causa. Claro, porque yo le digo que los valores contenidos en la Constitución y en la ley son valores aceptados por todos. Ese valor de la autonomía, que es un valor, el valor de la participación de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, trabajadores, es una cosa sobreentendida como valor de todos los miembros de la comunidad universitaria.
Pero eso ha venido deteriorándose y se ha venido involucionando. En vez de progresar la participación de los estudiantes, en los 20 años de reforma, siempre ha estado en vilo, es decir, en discusión, si se les da o no se les da participación. Los docentes antes tenían en el Consejo Universitario participación institucional como ADUNA. Ahora no la tienen. La tienen como claustros de profesores. Los estudiantes, los trabajadores, el sindicato antes formaba parte de las deliberaciones. Solo tenía derecho a voz, pero de pronto aportaba. La institucionalidad se ha venido deteriorando. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué esa falta de voluntad? Y claro, cuando se van deteriorando, degradando, disminuyendo las instituciones, entonces viene el personalismo, y viene el protagonismo personal, que no es el espíritu de la ley orgánica. La ley orgánica está diseñada para que la comunidad universitaria, desde la comité técnico de carrera hasta el consejo universitario, sean órganos de participación, de inclusión, de pluralismo. Y los manejos que se han dado en la universidad en los últimos tiempos no corresponden a los dictados del legislador, a la voluntad de la sociedad. Por eso yo digo que la autoridad universitaria se ha puesto en rebeldía con los mandatos que le ha dado la Constitución y que le ha dado la ley y no los ha cumplido. Y debemos verlo autocríticamente, no solamente señalar a esto, al otro, sino como institución. Cierro con esto. La ley orgánica le dijo a la universidad: integra el gobierno universitario. Han pasado 20 años y no se ha integrado. Le dijo: haga la reforma integral de la universidad. Mandato. Y la reforma se estancó. Y la reforma tuvo su inicio y después no se volvió a hablar de reforma. O sea, el proceso de reforma se detuvo. No se cumplió con ese mandato. Se le dijo: implemente una evaluación docente, una evaluación del personal, que era el arranque para ver realmente lo que teníamos, y no se hizo. Y finalmente la ley habla de la necesidad de rendir cuentas, de una auditoría. La universidad maneja más de 2.000 millones de lempiras cada año. Y de eso, en 20 años, no le hemos dado cuentas a la sociedad. No ha habido una auditoría. Entonces, perdón, autonomía es libertad, pero también es responsabilidad. Y ya ha llegado el momento que más importante que discutir alrededor de un fulano o sutana de rector es que esa institución le rinda cuentas a la sociedad, porque no le ha rendido cuentas de todos los recursos que ha manejado. Olvin, usted ha sido muy claro y nos dice que en 20 años de reforma universitaria nos falló la universidad y las autoridades de la universidad. ¿Echan el mismo costal a todos los rectores y autoridades en estos 20 años de reforma? Han habido sus diferencias. Uno no puede ser maniqueísta y ver solo lo malo. No, han habido cosas buenas. Por ejemplo, la rectora Julieta Castellanos en gran medida cumplió con el rol que le pedimos como junta de dirección. O sea, uno tiene que decirlo. La universidad que recibimos nosotros era un caos increíble. Y cuando pensamos en la rectora Castellanos, fue justamente porque le mirábamos que tenía las condiciones personales para que la universidad recuperara su imagen, detuviera aquel deterioro que se venía dando. Pero y en otras cosas, ¿va? Por ejemplo, y con esto concluyo, el tema de la salud en la Fíjate que en la universidad se había dado ya hasta un incendio por los descuidos que habían en la institución. De los edificios de la universidad, la mayoría estaban a punto de colapsar. Los servicios sanitarios no funcionaban.
Y por allí tuvo que empezarse, gracias al consejo de un amigo que quiero reconocerlo, que fue Augusto Serrano López, que era uno de mis asesores, y le digo, ¿por dónde empezamos? Mira, me dice, se me ocurre que empecemos por los sanitarios, porque ya los sanitarios ya no iban los estudiantes, y no digamos los profesores. Entonces, el proceso de recuperación de la universidad, sí se han dado cosas importantes, pero me puedo referir en otro momento a que lo trascendente de la universidad no lo hemos hecho. Y hemos colocado en primer lugar de preocupaciones al rector. Si lo preocupante en la universidad son los estudiantes, son los docentes, quienes están no siendo atendidos en sus programas. Pero es bueno una gran cabeza. Es bueno una gran cabeza. Pero cuando el colectivo actúa, la cabeza hasta puede, sobra. No, hasta puede enderezar su camino. Pero como hemos venido dejando que el rector asuma las cosas, o la rectora, ¿verdad? Porque la universidad tiene ese problema, que una vez que la persona llega, quien haya sido, con honrosas excepciones, pero se han creído dueños de la institución. Y entonces se olvidan de que son uno entre pares, como decía el abogado Ramos Soto, que el rector es uno más, que no es el dueño, que no es una hacienda, que no es el patrimonio de él, que debe manejarlo a su antojo, ni mucho menos para ir a sustituir a otros en los privilegios que tenían. Bueno, pues es el criterio del doctor Olvin Rodríguez. Él fue miembro de la Junta de Dirección. Primer presidente de la Junta de Dirección de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Conoce a fondo lo que pasaba en esa universidad. Por eso habló de los sanitarios y de los promontorios de basura en los servicios, que ya nadie iba. Julieta los dejó como hotel 5 estrellas. Me dicen ahora que de nuevo retornó la suciedad, la hediondez, los promontorios de basura, los matorrales en nuestra alma mater. Salvo algunos años, y a excepción de algunos años, lo que le he entendido a Olvin Rodríguez es que ve que en los 20 años de reforma, a excepción de algunos cuantos años, la universidad involucionó. No ha dado el ancho la autoridad universitaria. No hemos dado la talla que deberíamos haberle dado a la sociedad hondureña. Vamos a escuchar la opinión de Ramón Romero y Armando Hernández inmediatamente después de estos consejos. Hoy que posiblemente conozcamos quién será el nuevo rector de nuestra máxima casa de estudios pública. Claro que sí. Doctor Ramón Romero, usted sucedió en la presidencia de la Junta de Dirección a Olvin. Así es. Tuve el honor de integrar la Junta con Olvin. Fui miembro, luego fui secretario de la Junta y luego lo sustituí en la presidencia. Y puedo señalar, en primer lugar, que la elección de un rector en la universidad, cuando se ha hecho en condiciones democráticas, ha sido controversial. Y esa controversia ha tenido factores democráticos adecuados. Yo recuerdo la primera elección democrática que vi fue cuando el claustro pleno eligió al rector Jorge Arturo Reina, que fue bastante controversial. Luego, cuando se eligió al doctor Juan Almendares Bonilla, de igual manera, controversial en el sentido de que hubo mucha discusión y se discutió con razones. Luego, cuando la Junta de Dirección de la universidad asumió y le correspondió la función de elegir rector, pues también dentro de la Junta, la primera Junta, discutimos muy ampliamente estos temas y jamás, como Olvin Rodríguez afirmó, nosotros fuimos influidos por ningún factor o por ningún sector. Aquí voy a permitirme contar una anécdota. En una ocasión, ya cuando Olvin no era el presidente de la Junta, a mí me visitó una alta funcionaria del gobierno en la presidencia de Juan Orlando Hernández para pedirme en nombre del presidente Hernández
que apoyara como candidata a una vicerrectoría de la universidad a una profesional universitaria. En aquellas condiciones, mi respuesta fue: nosotros estamos impulsando una reforma en la universidad y el proceso de reforma tiene como uno de sus elementos centrales evitar la injerencia política de partidos y la injerencia del Estado en la vida universitaria. Esta persona inmediatamente entendió y me dice: Ramón, tienen razón, esa es la vía. Yo voy a señalarle al presidente de la República que la universidad va a elegir con los criterios que correspondan de acuerdo con la ley. Luego, señalo eso como un antecedente de que hay una responsabilidad legal y al mismo tiempo una responsabilidad moral para hacer respetar las potestades de los órganos de gobierno. Quisiera señalar que las controversias en la elección del rector de la universidad tienen que ver con la inmensa importancia que la universidad tiene en la vida del país. Es una institución que cada vez se vuelve más estratégica en la medida en que el conocimiento se convierte en un factor cada vez más incisivo en la transformación de la sociedad. La universidad, en tanto que productora de conocimientos, en tanto que difusora de conocimientos, en tanto que generadora de soluciones desde la academia a los problemas del país, es una institución clave y elegir su rector es de importancia fundamental. Ahora bien, se pueden señalar al menos 3 factores que pueden incidir en la elección de un rector. Por una parte, sí hay un factor político que tiene que ver con controles de poder, ya sea controles internos o controles externos. Poder político, poder económico, que la universidad da a quien queda investido en posiciones de alta jerarquía. Un segundo factor es el factor institucional. Particularmente en este momento, la institucionalidad de la universidad ha estado muy limitada. El hecho es que el rector, los vicerrectores, la inmensa mayoría de directores de centros regionales y decanos están en condición de interinato. Y en este momento la universidad tiene la oportunidad de superar los interinatos, crear cargos permanentes y de esa forma lograr que la universidad se institucionalice más. Pero hay un tercer factor que en mi criterio es el factor más importante y debe ser el factor que más necesita ponderarse, y es el factor académico. Se trata de una institución académica que se dirige a sí misma y además dirige todo el sistema de educación superior en el país. La responsabilidad en ese sentido de la universidad es múltiple y es bien diversa. Esa responsabilidad implica que necesitamos autoridades que tengan muy claro cuál debe ser el rol académico que la universidad debe cumplir. Y en mi criterio, ese rol académico tiene que ver, primero, con generar conocimientos, generar ciencia, generar tecnología que posibilite que el país pueda disponer de conocimientos que necesita y de conocimientos propios, no solamente de conocimientos importados. Por ejemplo, hay necesidad de que nosotros conozcamos la patología hondureña. ¿Cuáles son las enfermedades que en el país resultan más frecuentes? Resultado de investigaciones, resultado de procesos de conocimiento y con una conciencia clara de cuáles son las enfermedades y los problemas de salud que nuestro pueblo padece,
podemos encontrar soluciones, tanto la universidad en colaboración con el resto del Estado. Por otra parte, resulta de fundamental importancia que la universidad profesionalice al más alto nivel. Y aquí debo señalar que la profesionalización en la revolución científico-tecnológica que el mundo vive es un proceso sumamente dinámico. Se trata de profesionalizar en las más diversas áreas del conocimiento y además de mantener una dinámica de transformación en la profesionalización. Con mucha frecuencia hay cada vez más y más profesiones que resultan obsoletas y hay profesiones que van surgiendo y que necesitan desarrollarse y es a las universidades a quien le corresponde desarrollarlas. Y luego, otro factor, la universidad está en la responsabilidad de presentar soluciones a los distintos problemas del país. Soluciones fundadas en ciencia, soluciones fundadas en humanismo, soluciones fundadas en tecnología. La universidad, nuestra universidad, lamentablemente no está cumpliendo ninguna de estas responsabilidades. Y para poder asumir el cumplimiento de esas responsabilidades, se necesita que imperen criterios académicos, que quienes dirijan la universidad sean académicos, que en la conducción de la universidad no se esté sometido a ninguna estructura de poder, ni el poder público, ni poder de grupo, ni poderes de partidos políticos, ni ninguna estructura de poder. La universidad necesita ejercer su autonomía de manera plena y la autonomía no solamente es administrativa, la autonomía es fundamentalmente autonomía académica, la capacidad para investigar lo que se considere importante investigar, la capacidad para tener discurso propio, la capacidad para hacer crítica frente a las situaciones que la sociedad hondureña enfrenta. Esas son capacidades que la universidad tiene que asumir y que en muchas ocasiones tiene que recuperar, porque son capacidades que en más de una ocasión las tuvo. Miren que Ramón Romero ha complementado muy bien y ha ampliado los conceptos de Olvin Rodríguez. En 20 años de reforma, salvo los años de Julieta Castellanos, eso fue lo que yo le entendí a Olvin, la universidad no ha cumplido con los mandatos constitucionales. La universidad ha involucionado. Y algo que yo estoy sintiendo que les preocupa a ustedes, como les pudo preocupar en el pasado, es la injerencia o el intervencionismo. Para terminar de destruir la reforma, solo falta que la universidad se convierta en un instrumento de poderes externos. Yo siento que ustedes lamentarían y desde ya advierten que eso no le debe ocurrir a nuestra universidad pública. La injerencia externa, ningún grupo de poder. Pero fíjese que hubo un momento que porque se me puede olvidar, cuando Juan Orlando Hernández era el presidente del Congreso, todavía no era presidente de la República, estaba iniciándose la gestión de nuestra administración, estábamos nombrando los cuadros en la universidad y Juan Orlando llamó al Congreso Nacional, a la Junta de Dirección Universitaria, a la rectora y vicerrectores, y nosotros, como corresponde, es un poder del Estado, como si nos hubiera llamado la presidenta o el presidente de la Corte, hubiéramos ido, porque los órganos del Estado no son división de poderes. Nunca Montesquieu utilizó la palabra división de poderes, separación de poderes. Y nuestra Constitución habla de complementariedad. Entonces, la universidad no es una isla, pero hay límites.
aceptables de colaboración, de control, que ya la ley los impone. Entonces lo que quiero señalarles es que don Juan Orlando nos reclamó como presidente del Congreso, en la sala de retratos del Congreso, por los nombramientos que estábamos haciendo. Y utilizó esta frase: están llenando de cuatreros a la universidad. Pero ¿qué pasó en esa reunión? Aunque se trataba en el Congreso, quienes asistimos respondimos ante el presidente del Congreso pidiéndole que fuera respetuoso de la autonomía de la universidad. Pero el quien malo ¿cómo se llama?, defendió la posición de la autonomía. Imagínense que alguien del mismo partido de Juan Orlando. Me recuerdo cómo el abogado Jorge Amar Casco Zelaya, que era el secretario de la Junta de Dirección, le dio una arremetida de tal manera en defensa de la autonomía de la universidad, un ex rector, que Juan Orlando terminó diciendo: señores, tengo otro compromiso, me voy a retirar de la reunión. Hagan lo que quieran. No, les dejo a Rigoberto Chan Castillo como secretario para que los atienda. Yo no estoy inventándome, aquí está uno de los miembros de la Junta. Entonces, fuimos, porque sí hay que ir. Pero usted, cuando va a una reunión con el presidente, la presidenta de la República, de la Corte o lo que sea, usted va en un sentido de colaboración, porque la Constitución allí dice que es deber de la universidad participar en la solución de los problemas nacionales. La universidad no es una isla, más bien debe, y en nuestra época, aquella universidad se involucró extraordinariamente en la solución de los problemas nacionales. Solo permítame, el doctor Armando Hernández, ir a una pausa. Luego venimos a escuchar su opinión y quiero admitir, Lucecita, que está mal planteada. Está mal planteada la pregunta. Lo reconozco en público. Es que el espíritu de controversia no es el que pensamos nosotros. Miren cómo está formulada la pregunta. ¿Por qué se volvió controversial la elección del rector de la principal universidad pública del país? No, si es que es bueno que haya controversia. Y viendo qué es controversia, es una discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas. Y en una universidad debe imperar eso. Debe imperar eso. No, ¿cuál fue el espíritu y la palabra que yo quise utilicé controversial y no es correcto? Yo diría, ¿por qué? Vamos a ver, ayúdenme ustedes. ¿Por qué se volvió controversial? No, es que está bien que haya controversia. ¿Cuál es la palabra que quise decir? Quizá porque se ha vuelto más público, más evidente, digamos, en este momento, el tema de la elección del... Yo he visto un manoseo en este proceso. He visto un manoseo externo en este proceso. Eso es lo que quise decir. He visto un manoseo externo. Está bien que ustedes lo aclaren. No pueden ser una isla que no van a hablar con funcionarios públicos o que no van a ir a reuniones con funcionarios públicos, pero no a recibir instrucciones, sino a discutir colaboración de la universidad hacia su pueblo y de los gobiernos hacia la universidad. Colaboración, no instrucciones, no determinaciones para que las cumpla la universidad. ¿Por qué se volvió dudosa? ¿Por qué se volvió dudosa? Está bien la palabra. ¿Por qué se volvió dudosa la elección del rector de la principal universidad pública del país? Una figura que fue una experiencia vivida, ¿va? Cuando pasa el FIFI, el FIFI había hecho muchos destrozos en la costa norte. Fuimos con el rector, Jorge Arturo Reina, yo era el presidente de la FEU, a una reunión con el general Melgar, que era el jefe de Estado, ¿va? Óigame, qué bonito lo que pasó allí, ¿va? Y la parte introductoria, el general Melgar
estaba preocupado por lo que había acontecido en la costa norte, ¿va? Y especialmente en la universidad. Entonces el general Melgar le preguntó a Jorge Arturo, al licenciado Jorge Arturo Reina, óigame, le dice, y los ríos y el huracán hizo desastres en la universidad. Fíjese que no, le dice Jorge Arturo, fíjese que el río no sé qué, que queda cerca del CUR, a pocas cuadras del CUR agarró otro sendero, le dice, agarró otro camino. Porque es que, mire, general, le dice, hasta las aguas tienen un inmenso respeto por la autonomía universitaria. Mira qué bonito contarlo, ¿eh? Hasta las aguas, le dice, han tenido un profundo respeto por la autonomía universitaria. Esto viene al caso, la autonomía es tan sagrada que hasta la naturaleza nos ha respetado la autonomía de la universidad. Bueno, miren, se nota, ¿verdad?, que Olvin ya Díaz no venía del programa. Se nota, se nota. ¿Por qué? No, pero esta vez sí. Después de la pausa es usted. Y si Olvin me pide la palabra, le diré, Olvin, por favor, permítanos unos segunditos. Pero muy bien, interesante. Interesante. La defensa de la autonomía. Interesante. Y decirlo, no se debe manosear la universidad. No deben haber injerencias en la universidad. No deben haber intervencionismos en la universidad, a no ser para colaborar con la Universidad Nacional Autónoma. La universidad no debe ser instrumento político de los partidos. ¿Está bien, Olvin? ¿Está bien, doctor Romero? Así es. La universidad no debe ser instrumento ni de político de los partidos ni de fuerzas externas. A eso me refiero. De ninguna fuerza externa. De ninguna. A no sea para colaborar con los grandes retos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y todas las universidades públicas. Voy a la pausa y enseguida el doctor Armando Hernández. Gracias a todas las personas que han compartido su opinión en base al tema de hoy miércoles. Aníbal Montoya nos ha compartido, lo controversial no radica en elegir a una persona para rectorar los destinos del alma mater. La controversia radica en un generador de conflicto que son los intereses particulares a partir de los beneficios que dicho alto honor representa, y a esto se suma la política. David Lanza comparte, el gobierno ya no tiene pena, todo el mundo sabe a quién obedece y qué papel tuvo Odir al no dejar al fiscal Santos aspirar a ser fiscal general. Y a pesar de las prohibiciones, dejar a Joel libre firma su salida con cada mala decisión en elecciones limpias, se van. Buenos días, comparte Marco Matamoros, la U también es un ente político y se juegan muchos intereses partidistas. Es cuna de futuros líderes nacionales y la academia para la elección del rector es secundaria y así ha sido toda la vida. Marco Matamoros. La U también es un ente político y se juegan muchos intereses partidistas. Es cuna de futuros líderes nacionales y la academia para la elección del rector es secundaria y así ha sido toda la vida, comparte el televidente. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Estilo para todos para regalar en esta Navidad. Pantalla gratis en tus compras de aros y lentes. Ya en unos minutos me está pidiendo un espacio el doctor Mauricio Mendoza. Pero escuchamos la opinión de don Armando Hernández, ex jefe del Departamento de Pedagogía y Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Honduras. Bueno, muchas gracias, Renato. Es un placer compartir aquí el panel con mis amigos de siempre, con el doctor Olvin y el doctor Romero. Gracias. Nosotros también, yo particularmente me involucré en la cuarta reforma universitaria, que es como producto de la nueva ley orgánica que aprobó el Congreso en el 2005. Entonces conformó una junta de transición que iba a dar paso para el establecimiento de nuevas autoridades. En ese proceso, a mí se me nombró, estuve apoyando mucho la reforma universitaria en la parte pedagógica, sobre todo en la parte curricular, cómo iban a ser los planes, los programas de asignaturas, de las diversas carreras. Empezamos por lo macro. Yo elaboré las políticas educativas que iban a regir esta reforma universitaria. Ahí estuvimos con algunas autoridades, me acuerdo que estaba la doctora Rutilia Calderón, que ya falleció, estaba formando parte de esa comisión de la cuarta reforma, así se llamaba,
Porque la universidad tuvo 3 reformas anteriores en su historia, ¿va? La primera es cuando la fundaba el padre Trino, la segunda es cuando la reforma de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, en el siglo XIX. La tercera reforma es cuando se crea la autonomía en 1957 y la cuarta es con la ley orgánica, esta que tenemos ahora. Bueno, yo ocupé el cargo de director de desarrollo estudiantil, que ahora es una vicerrectoría. Afortunadamente tuvimos un buen desempeño, le levantamos el perfil, esa dirección de desarrollo estudiantil andaba por los suelos. Tenía un presupuesto de 1 millón de lempiras sin ejecutar como 3 meses, 4 del año. Entonces yo ágilmente traje un administrador para poner uno que trabaja en otra área de salud y lo coloqué ahí para administrador. Total que ejecutamos alrededor de 1 millón de lempiras para medicamentos de los jóvenes, ¿va? Hay un área de salud muy importante. ¿Qué es lo que miro yo así en macro? Bueno, yo perdí el cargo de vicerrector porque me atreví a tomar una decisión de la cual nunca me voy a arrepentir. Le cerré la sede a la FEU en el 2006. Ella tocarle las barbas al tigre. Le cerró las oficinas de la FEU. ¿Pero por qué lo hizo? Porque era un corrupto que tenía como 30 años de estar ahí y nunca daban cuentas. Vivían del presupuesto de la universidad. De cada matriculado, muchacho matriculado les daba un porcentaje. Aquella oficina que estaba frente a la librería. Exactamente. Eso por orden legal de la universidad lo cerramos. Y eso fue el acabose para que yo no fuera vicerrector. Okay. ¿Cómo mira ahora esa universidad? Lo que nos iba a decir hace algunos minutos. ¿Qué es lo que está viendo? Estoy viendo que hay un desorden administrativo y legal. ¿Por qué legal? Porque no se han seguido los procedimientos que la ley orgánica, que aquí ando, establece para efectos de nombrar autoridades. Ejemplo, mire, una de las funciones de la Junta de Dirección Universitaria, una de las principales funciones, dice, previa verificación realizada por el Consejo General de Carrera Docente, o sea, la Junta de Dirección Universitaria no puede tomar decisiones si no le da la asesoría el Consejo General de Carrera Docente. En cuanto a los requisitos de los candidatos a nombrar como rector, vicerrector, decano, directores de centros universitarios, directores de centros regionales, etc. Eso, para mí, que no se ha respetado. Esos principios legales que tiene la ley orgánica. Me pregunto, la pregunta que me hago, la interrogante, ¿cómo fueron electos estos miembros de la Junta de Dirección Universitaria? ¿Fue un concurso público? ¿Fue un concurso interno, como pueden ser 2 concursos, interno o público? Entonces, yo desconozco cómo fueron nombrados. Si fueron nombrados por intención de una autoridad para que los apoyara, podría ser, pero no es algo transparente, Renato. Todo proceso de nombramiento de autoridad debe ser transparente. Bueno, voy a remitirme a otras cuestiones de tipo de responsabilidades, como hemos estado enfatizando con nuestros compañeros, que le competen a la universidad. Mire, la universidad dirige el Consejo de Educación Superior, donde están todas las universidades, las públicas y las privadas. Sí. No ha habido mucho impacto en eso, no se ha visto como algo notable. La universidad, por ley, conforma el Consejo Nacional de Educación con el Ministerio de Educación. Fíjense bien qué interesante esto. Cuando la universidad decidió por primera vez en su historia unificar el Plan Nacional de Educación con el Ministerio de Educación, fue cuando estuvo una maestra nuestra, pedagoga, que fue la ministra de Ascona, Elisa Bahía Martínez Pavete. Ella se reunió con la universidad y el Ministerio de Educación para unificar un Plan Nacional de Educación. Y eso es un mandato constitucional, y el doctor Olvin, que es abogado y sabe mucho de la Constitución, es un mandato que le da a la universidad la Constitución de la República. Eso no se ha hecho y ahora es un imperativo eso, Renato, es un imperativo. ¿Por qué digo eso? Porque la deficiencia del sistema educativo dependiente del Ministerio de Educación anda pero muy mal, por no decir pésimo.
los rendimientos de los niños y los jóvenes en las escuelas, centros básicos que llaman ahora, y secundaria, es muy pobre. Entonces, ¿cómo se refleja eso? Cuando viene el muchacho y quiere entrar a la autónoma, aplica para la prueba de actitud académica, que yo participé en la primera vez que se aplicó eso en el 2006, los muchachos dan de narices, no pueden ingresar a la autónoma porque no tienen el conocimiento básico. Eso es fundamental, es urgente, diría que es una necesidad de país. Organizar entre la universidad un encuentro formal con la Secretaría de Educación para unificar criterios respecto a cómo desarrollar la educación nacional y superar las falencias, superar las limitaciones que tiene el sistema educativo. Mire, y esto yo se lo achaco a que los gobiernos que ha habido en el pasado reciente han nombrado de ministros a personas incompetentes para el cargo de educación, de ministro de educación. Por ahí tuvimos un veterinario, un agrónomo, una doctora en medicina y un economista de ministros de educación. Entonces, claro, como allá tuvimos una pedagoga también de ministra de salud pública, ¿va? No, ese es un error gravísimo. Los políticos no le han dado la importancia que merece el sistema educativo. Nombran a cualquiera por compadrazgo, por familiaridad o lo que sea, pero nombran al profesional competente que esté al frente de la Secretaría de Educación, que tenga, aparte de tener los títulos, los créditos académicos, que tenga experiencia en haber trabajado en básica, en media, para que pueda impulsar realmente el sistema educativo. Esa es una deficiencia grande que tenemos como universidad, no contribuir con la Secretaría de Educación al desarrollo de la educación nacional. Otra falencia que tenemos, la universidad por ley debe formar parte del Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación lo dirige, está a cargo del Ejecutivo, actualmente es el doctor Alexis Ordóñez, que es amigo mío, pero también le integra la pedagógica y le integra la autónoma. Debería estar integrada la autónoma. Como estamos en este zafarrancho de nombrar autoridad, han descuidado ese flanco también, de ir a integrarse con el Ministerio de Educación al Consejo Nacional de Educación. Según la ley orgánica, el rector de nuestra universidad es el vicepresidente del Consejo. Vemos otra falencia. Yo identifico, digamos, que es imperativo que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cree la Facultad de Ciencias de la Educación. Eso lo he promulgado en varios espacios y lo va a seguir promulgando. Miren, todas las universidades, las 5 grandes de Centroamérica, la San Carlos de Guatemala, la de San Salvador en El Salvador, la de Managua en Nicaragua, la UCR en Costa Rica, todas las principales universidades públicas como la nuestra tienen Facultad de Ciencias de la Educación. Y esto no quiero que se mire como una competencia con la pedagógica. De la pedagógica. No, de ninguna manera. Más bien las dos universidades tenemos que unificarnos. Es un país tan pequeño que no puede estar peleando entre las dos universidades. Pero sí la autónoma necesita tener un campo genérico del pensamiento pedagógico a través de una facultad. Muchas gracias por recordarnos eso y a quien sea electo hoy por la Junta de Dirección, saber los grandes retos que tienen ahí en la universidad. Bueno, resúmamelo por favor brevemente, doctor Romero, y también a Olvin Rodríguez para presentar a Mauricio Mendoza. Mauricio Mendoza, ¿lo conocen? Sí. Es doctor, ¿verdad? El doctor Mauricio Mendoza, que aspiró a la rectoría y quiere participar. Da por el teléfono, quiere decirnos algo. Yo creo que es interesante lo que nos va a decir el doctor Mauricio Mendoza. Resúmame en pocas palabras su estado de ánimo previo a que la Junta de Dirección elija al rector. Como un académico, como alguien que ha impartido clases en la Autónoma, como alguien que ha formado parte de la Junta de Dirección, ¿qué sensaciones le vienen en este momento, así como está la situación previo a la elección del rector? Muchas gracias. La primera sensación es una sensación de la necesidad de asumir con responsabilidad esta elección. Los órganos
que eligen, en este caso la Junta de Dirección, tiene que elegir con responsabilidad al rector, pero no solo al rector, tiene que elegir Al todo resto. un equipo. Sí. Están los vicerrectores, los decanos. Sí. Eso es primer elemento. Sí. Segundo elemento, es necesario que se elija a un rector que tenga visión estratégica de largo plazo sobre la universidad. Tercero, un rector con su equipo que tenga prioridad por lo académico, por encima de lo administrativo y por encima de lo político. Sí. Ya es tiempo que los académicos sean quienes dirijan la universidad Sí. y que la universidad se dirija con criterios académicos. Lo administrativo debe estar al servicio de la academia. Luego, una visión estratégica que asuma en serio el reto que la UNESCO ha señalado de la obsolescencia de los conocimientos. Cada 7 años en el mundo actual, los conocimientos tienden a convertirse en obsoletos. Entonces la universidad tiene que estar reconstituyéndose permanentemente. Correcto. Dejémoslo ahí, doctor Romero. ¿Y usted, Olvin, qué sensaciones tiene ahora mismo, Bueno, horas antes de la elección? Mire, la primera es que el concurso, que fui yo quien lo propuso para ser incorporado a la ley orgánica, fue una idea para que el concurso no solamente de las altas autoridades, también para los docentes, para los trabajadores, porque esa idea del concurso ha tenido mucho éxito durante décadas en otros países, ¿va? En España, en Italia, con otra cultura, ¿va? Pero el concurso como instrumento de selección está desacreditado en Honduras y particularmente en la Universidad Nacional Autónoma. ¿Por qué, Olvin? ¿Por qué? ¿Por qué se ha desacreditado? Por la falta de voluntad. ¿De es quiénes? que de las autoridades. Entonces, el concurso está bien concebido en la ley y hay un reglamento. ¿Ah? O sea, en la ley está que todo personal, creo que es artículo 19, debe entrar a la universidad por concurso público, abierto, pero no ha habido voluntad. Y entonces los profesores, los jefes de departamento, allá donde se integre el consejo local y que participe en el concurso, desde allí empezaron a desvirtuarlo. Entonces ahora, perdonen la palabra, pero el concurso en todos los niveles en la universidad es una farsa. Es una farsa. Eso no sirve. Y eso hay que, o se rehabilita y realmente se toman las medidas porque la idea es buena, o se desaparece y que sea el rector como antes el que decida, ¿va? O el decano el que decida unilateralmente. Segundo, unido a la idea de don Armando, del abogado, del doctor Armando Hernández. Mire, la universidad no ha cumplido su rol de veedor, de supervisor, de controlar y de poner límites a las universidades privadas. La mercantilización de la educación está causando un daño tremendo a la juventud hondureña en todas las carreras. O sea, me decían que hay una de esas universidades que ya tiene sedes en 16 de los 18 departamentos del país. Y todo, amigos, es por dinero. La calidad docente está ausente y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Dirección de Educación Superior se ha hecho de la vista gorda. Y entonces la educación se está mercantilizando y deteriorando a vista y paciencia de la autoridad universitaria. Tercero, en 2018 la matrícula de la universidad era de alrededor de 95,000 estudiantes. Ahora anda alrededor de los 60,000. O sea, hay un deterioro del ingreso de estudiantes en la universidad casi de un 40%. Ajá, pero pregúntese usted qué estaba haciendo el señor rector, que a vista y paciencia de él
continuó la misma planta docente y se estuvo destinando y pagando el mismo presupuesto que se gastaba con 95,000, es el mismo Con 60,000. con 60,000. Entonces quiere decir que ha habido una mala administración, que la autoridad universitaria también se hizo, no le importó, no hizo una evaluación y decir, venga, don Olvin, ayúdeme, asesóreme para ver qué vamos a hacer con estos contratos de los profesores que no tienen carga académica por la reducción de los alumnos. Y hubiéramos buscado soluciones legales. O sea, pero estar en el mismo presupuesto, los mismos gastos, con 95,000 estudiantes y 60,000, esto le refleja a ustedes realmente que algo está funcionando mal en la universidad. Y cuarto y último, algunas personas critican el tema de la prueba de la prueba de aptitud académica. Pueden tener razón en muchas cosas, pero fíjese que nadie se pone a pensar de que a la universidad le está llegando un producto de la secundaria y de la primaria de muy baja calidad. Deficiente. Y ya sea en la autónoma como en cualquier otra universidad, esos señores que vienen de la escuela pública van a fracasar, porque la escuela pública en Honduras está también deteriorada. O sea, no hay una revisión sustancial de la calidad. Bueno, imagínense quiénes fueron mis profesores. Yo estudié en una escuela primaria con piso de tierra, bancas de pino, paredes de bareque. Mis profesores, a excepción de uno, de los 6 que tuve en la primaria, eran empíricos. Apenas habían hecho 6º grado. Y allí me formé para ir a tener éxito en todas partes del mundo, en esa escuelita, porque esa escuelita tenía valores. Por esa escuelita del pueblo, y esos profesores me educaron con otras cosas para salir adelante en la vida. Entonces, ¿qué le está pasando a la escuela primaria? ¿Qué le está pasando a la escuela secundaria que le está mandando tan mal producto a las universidades? Y finalmente, entonces, con todo esto, finalmente, el rector que necesitamos o la rectora que necesitamos, el perfil que necesitamos, junta de dirección, que yo respeto mucho, tomen la decisión buscando el perfil de la persona que va a atacar esos problemas de la universidad. Y con eso la respuesta, el programa habrá cumplido una gran misión, este programa, de haber ayudado a orientar, busquen al más idóneo para enfrentar los desafíos de la universidad. Ok, solo permítame un segundito, porque tengo una última hora en este instante. Hay más capturas por el caso de Sara Medina. Hay más capturas. No son capturas de pantalla. Sí, no son capturas de pantalla. Hay más capturas. Hay más capturas. En el marco de la Operación Justicia informamos que capturamos a otra persona más por el caso en mención. Se trata de José Rogelio Sánchez García. Los exdiputados son Sara Medina del Paraíso y Carlos Roberto Guevara de Copán. Operación en curso. Yo les decía hace algunos minutos, ¿verdad? Falta otro. José Rogelio Sánchez García es el último que han capturado. Y este es el requerimiento fiscal contra 5 exdiputados y 2 particulares por millonario fraude en el Congreso Nacional. El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, presentó requerimiento fiscal por un fraude que involucra a 5 exdiputados del Congreso, 3 de ellos que fungieron en su cargo en el periodo 2006-2014 y los 2 restantes 2010-2014. La acusación incluye a 2 personas más que tuvieron su participación como cooperadores necesarios para el delito de fraude, luego de presuntamente confabularse con los congresistas para drenar más de 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional a través de una organización no gubernamental denominada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras. De acuerdo al requerimiento fiscal, las gestiones eran realizadas por diputados por medio del Fondo de Desarrollo Departamental
para la ejecución de proyectos sociales a través de ONGs. No obstante, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que tramitaron los recursos, además de otros diputados y a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados. Miren ustedes, miren ustedes. Estoy buscando los nombres. Se detectó que uno de los imputados que cumplió su rol como cooperador necesario registró su firma en las cuentas que eran parte de la ONG y se autoacreditó 28 millones de lempiras y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares, entre ellos la de los exdiputados acusados. Mientras tanto, el dinero restante fue trasladado a terceros sin ninguna justificación. Ahora presentada la acusación, el Ministerio Público espera que se ejecuten las órdenes de captura correspondientes en contra de los 7 imputados señalados en esta línea de investigación. Miren ustedes, piñata, ¿verdad? Piñata. Solo permítame una pausa para que hable el doctor Romero y también el doctor Mauricio Mendoza, que aspiró a la rectoría de la universidad, pero no pudo ser. Él nos quiere decir algo después de la pausa. Sí. El doctor Mauricio Mendoza está en comunicación con Frente a Frente. Él aspiró a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma y quiere reflexionar hoy que ha estado escuchando aquí a Olvin Rodríguez, Armando Hernández y Ramón Romero. Doctor Mauricio, adelante, buenos días. Muy buenos días. ¿Lo escuchamos, doctor? ¿Lo escuchamos? Buenos días. Sí. Muchas gracias, licenciado Renato, por permitirme participar, ¿verdad? Y un saludo a los distinguidos panelistas, don Armando Hernández, doctor Ramón Romero y el querido amigo doctor Olvin Rodríguez. La verdad es que la universidad es la institución en la cual nosotros deberíamos de poner los ojos porque es una de las cosas más importantes en cualquier país, que es la educación. Los países que tienen la mejor educación son los países que se desarrollan. La universidad debe de ser, en Honduras como en el resto del mundo, la institución que den el ejemplo de legalidad y de mantener la institucionalidad, para que estos profesionales que salgan de la universidad cuando se metan a políticos vayan también a defender la legalidad y la institucionalidad del país que está tan deteriorada. Una de las cuestiones fundamentales, y coincidimos con ellos, por ejemplo, la universidad es una institución autónoma por un decreto número 170 del 15 de octubre de 1957 con la Junta Militar de Gobierno de ese entonces. Si bien es cierto que es autónoma, como decía el doctor Olvin Rodríguez, no es una isla, tiene una autonomía administrativa y de gobierno, pero recibe el presupuesto del Estado y por lo cual debe de dar cuenta al Estado con transparencia de lo que está sucediendo en la universidad, sin que haya una injerencia directa del Estado en su administración y en su gobierno. El compañero Olvin Rodríguez fue miembro y fue el presidente de la Junta de Dirección Universitaria, como él lo dijo, en una comisión de transición del 2005 al 2008, donde se hizo la cuarta reforma universitaria. Hubieron dos cosas importantes en ese momento. Una, que se le quitó la paridad estudiantil a los estudiantes y se hizo el actual Consejo Universitario, que prácticamente es un gobierno tripartito. Ahí, además, también, si no mal recuerdo, se quitó el Centro Universitario de Estudios Generales, en donde se le daban clases básicas a los estudiantes para que se formaran bien, porque venían de repente con una formación no muy adecuada a la secundaria, que ahora es peor, tal como lo decía el doctor Olvin Rodríguez. ¿Qué es lo que ha pasado después de esa cuarta reforma, en donde se nombró a doña Julieta Castellanos, que dicen que no tenía los requisitos, que que el doctor Olvin Rodríguez, el que puede decir, los demás miembros de la Junta de Dirección Universitaria, que no cumplía con el requisito de la maestría que se pedía en esto? Es lo que dicen en los pasillos, a mí no me consta. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahorita en la universidad? Y ahí es donde tenemos el problema. Desde el 2017 tenemos nosotros autoridades que son interinas y no cumplieron con lo que decía el doctor Olvin Rodríguez. Ellos tenían que haber llamado a concursos y no lo hicieron, incluso para que se integrara el Consejo Universitario, que está integrado por 18 miembros estudiantiles, 18 docentes y 18 autoridades. Entonces nunca se llevó a cabo.
esta elección de los estudiantes y el rector escogía de dedo a los representantes estudiantiles. Hasta el año pasado se llevó a cabo esa elección. ¿Y qué sucedió? Que cuando se abre el concurso para los nuevos miembros de la Junta de Dirección Universitaria, hicieron una convocatoria para 7 miembros. Y resulta que en el momento que los van a elegir, dice que van a elegir 3, porque también en el reglamento de la universidad se habla de que deben de ser 4 en un año y 3 en el otro año, en los siguientes 2 años. No se hacen de una manera simultánea. Pero ellos hicieron la convocatoria para 7. Y esta convocatoria que hicieron ellos para 7, que fue el 20 de junio del 2022, no, la hacen sin tener ningún reglamento para poder calificar a la gente que participase. Y como no había reglamento, entonces ellos escogieron a los que quisieron. Y a los que eliminaron no les dijeron ni por qué los habían eliminado. En ese momento los estudiantes se oponen y entonces empiezan a sacar los estudiantes que ya habían sido electos para miembros de la Junta de Dirección Universitaria, para el Consejo Universitario, los sacan, algunos de ellos, porque según las autoridades ya no podían participar porque habían sido egresados y no eran egresados, por ejemplo, unos estudiantes de medicina que todavía estaban en servicio social y eran estudiantes. Sí. El objetivo era que a 15 estudiantes los sacaron para poder elegir a los miembros de la Junta de Dirección Universitaria en contra de la voluntad de la inmensa mayoría del Consejo Universitario. Muchas gracias, doctor nosotros Mauricio. Éramos de los que participábamos, entonces nosotros considerando que era ilegal, Margarita Pavón, el doctor Víctor Ramos y su servidor presentamos un recurso ante la Corte con suspensión del acto reclamado porque esa Junta de Dirección Universitaria es ilegal. Lo admitieron 4 meses después. O sea que prácticamente esta Corte Suprema es igual que las demás Cortes Supremas que nos habían engañado que era de otro tipo. Entonces, pero no suspendieron el acto, pero ahí está, pendiente de una resolución. Muchas gracias, doctor. Hemos entendido, es que como ya estoy contra el tiempo, debe haber sintonía entre mi interrupción y el amigo del audio. Ok, estaba interesante lo que nos comenta, pero el problema es que tengo 2 pausas comerciales y el programa termina a las 9. Y además, les quiero preguntar para que me respondan en 15 segundos. Con 1, 2, 3, 4, 5 palabras. ¿Por qué se volvió poco confiable este proceso de elección del nuevo rector de la universidad? Ya. Piénsenlo. ¿Por qué se volvió poco confiable? ¿Por qué se volvió poco confiable? En 1 minuto... los panelistas me van a responder después de la pausa comercial. ¿Por qué se volvió poco confiable la elección del rector de la principal universidad pública del país? Damos lectura a más de sus mensajes. Dania Navas comparte: porque el pueblo está cansado de las elecciones por cuello político, no por mérito. Cuando se involucra el capricho político, se debe reconocer que sí hay cambios en la UNA, a pesar de que solo recibe 2% del 6% de su presupuesto. A pesar de eso, se han hecho cambios profundos en la UNA. Gracias por haber compartido su opinión. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Estilo para todos para regalar en esta Navidad. Pantalla gratis en tus compras de aros y lentes. ¿Por qué se volvió poco confiable este proceso? Manipulación. Manipulación. ¿Interna y externa? Lo que consta es lo interno. Interno. Porque desacreditaron el mecanismo del concurso. ¿Por qué se volvió poco confiable este proceso? La falta de transparencia de las autoridades actuales. Perfecto. La pregunta para usted, doctor Romero. Falta de mecanismos participativos en los procesos. Muchas gracias.